Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo te ha ido? Bien, profe, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Bien, bien, también. Vamos. ¿Qué más, Guillermo? ¿Y cómo van esas actividades de la evidencia? Pues por el momento, profe, por ahora mirando lo que su merced nos está enseñando con el material de formación para ahí sí luego realizarlas. Que la clase pasada no me pude conectar, pero usted nos decía que primero no había afán para resolverlas. Entonces ahí vamos. Acuérdate que esa primera evidencia es un cuestionario, ¿cierto? Tenemos que leer lo que es el material de apoyo. Y después ya, pues, haríamos las evidencias, ¿cierto? Para esa primera evidencia sí es necesario leer todo el material de apoyo. Esperar unos minuticos a ver si están otras personas y ya procedemos, ¿listo? Listo, profe. Minuticos. Hola, muy buenas tardes, Jennifer, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe. Bien, gracias a Dios. Bueno, estamos como esperando 5 minuticos a ver si se conectan otras personas y ya arrancamos, ¿listo? Sí, señor. Podemos arrancar.
Bueno, que ya bien, de la tarde vamos a comenzar. Creo que les estoy compartiendo un documento, tipos básicos de procesos de producción. Vamos a hablar sobre eso el día de hoy. No sé si ustedes conocen la guía que estamos trabajando. ¿Han visto de pronto las actividades de comenzar con este tema? A ver si Jennifer, ya has visto esa guía. O Guillermo, ¿cierto? Sí, Sí, profe. Estamos trabajando con la guía número 5 y pues ahí están las actividades para empezar a trabajar. estamos trabajando la guía número 5. El resultado estaríamos trabajando pues es diseñar áreas de almacenamiento según estrategias de logística y sistemas de almacenaje. Estamos trabajando. Ese resultado, esa competencia, una competencia técnica, ¿cierto? De la parte logística, y pues tiene diferentes resultados. Esos resultados encontramos reconocer los elementos de acuerdo con los sistemas de almacenamiento, programar la operación de almacenamiento de acuerdo con los recursos y de la demanda. Y otro último resultado sería distribuir los espacios de acuerdo con los sistemas de almacenamiento. Tenemos esos 3 resultados que vamos a trabajar en la competencia, y les estaba como compartiendo un documento que habla sobre los tipos básicos de procesos de producción. ¿Cierto? Estábamos hablando de eso la asesoría pasada. Tema que compone un diseño de planta, ¿no? Una distribución en planta. Entonces, sea como escucharlo, que sabes, ¿cierto?, del tema de distribución en planta. Espacio. Entonces, ¿sí me escuchan? ¿Bien? ¿Se le escucha entrecortado, profe? Voy a subir de pronto un poquito. Ya. Listo, no sé si me escuchan mejor así. Ahí se escucha mejor, profe. Listo, no, está como preguntándoles qué se necesita como para una adecuada distribución en planta. ¿Sí? Si habías de pronto trabajado alguna vez proyecto de distribución de una bodega, o si has hecho algún plano, tocaría como trabajar en esta competencia. Germán, si has trabajado alguna vez ese tema, o Jennifer, ¿cierto? Entonces, pues es un tema de logística, ¿no? Es un tema que nos compete, el tema logístico.
el diseño de planta, ¿cierto? Pronto han tenido un acercamiento con el tema, ¿no? Con el diseño de interiores o algo así, ¿cierto? Muy importante. Bueno, vamos entonces a hablar el día de hoy, ¿cierto? Este tema. ¿Por qué estamos hablando de los sistemas de producción? Porque de eso depende todo el tema de almacenamiento, ¿cierto? Entonces, primero tenemos que entender cómo es el tema de producción para poder adecuarlo, ¿sí? Como conocer esa combinación de factores para poder entender cómo poder hacer una adecuada distribución en planta. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta los diferentes sistemas de producción. Hay un sistema de producción que es por encargo o pedido. En este tipo de fabricación, con necesidades específicas de cada uno de los clientes, hablamos de un proceso productivo que es flexible, las demandas que son cambiantes, ¿cierto? Y exclusivas para cumplir con unos plazos de entrega específicos. ¿Qué otros sistemas de producción? Todo tiene que ser pues adecuado al tema flexible, ¿no? Las necesidades específicas de cada cliente. Esa es una forma, ¿cierto? Por encargo, que es como fabricación. Hay otros sistemas a gran escala, que sería este para formar inventario. ¿Qué pasa en este sistema? Estamos hablando de sistemas push o sistemas pull, ¿cierto? Que sería lo que se ve en este tipo de producción. ¿Qué es pull? Pull quiere decir jalar, ¿cierto? Como jalar la demanda. Yo veo primero la demanda o contacto al cliente y hago los encargos, ¿cierto? De órdenes de pedidos. Y el otro sistema es para formar inventario, que sería el sistema push, como empujar. Entonces, en este sistema, lo que se genera es una gran cantidad de producto terminado y después se procede a distribuirse. Es un proceso pues que es a gran escala. Se satisfacen necesidades de una oferta genérica, ¿cierto? No es algo que es específico para un cliente, sino se hacen productos genéricos y se requiere pues algo más eficiente, ¿no? Más como justo a tiempo, los flexibles de producción también. En este modelo de gran escala también se pueden aplicar. Eso según como los tipos, ¿no? Los tipos de básicos de procesos de producción. Dentro de esos dos sistemas, ¿cierto? Uno es para de jalar y el otro es de empujar. Dentro de esos dos sistemas hay diferentes flujos, ¿sí? Flujos de productos. Entonces, es muy importante saber de esos tipos de flujos porque nos van a ayudar a conocer un poco cómo va ese almacenamiento en cada una de esas etapas del proceso productivo. Entonces, vamos a entender esos flujos para poder programar ese diseño. Entonces, el primer flujo es una línea recta, que sería como una producción en cadena. ¿Qué tipo de productos se hacen en esta producción en cadena? Por ejemplo, los vehículos, ¿cierto? Que van de una etapa a otra etapa del proceso, mejorándolos, ¿cierto? El otro es un flujo intermitente o producción por talleres. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo en mi planta diferentes talleres que hacen procesos productivos y el producto va pasando de un taller a otro, ¿cierto? ¿Con qué fin? Con el fin de que eh, se eviten retrasos, ¿cierto? Se genere de pronto un producto no tan genérico, ¿cierto? Se pueden hacer varios productos en este caso y son especializados en talleres. Tanto.
Este sistema de proyecto, pues el producto queda quieto como tal, ¿sí? Que sería, por ejemplo, la construcción de una aeronave o de un barco. El producto queda quieto y al producto. De línea en forma de U. Sí, hay variaciones de este sistema, forma de S, ¿cierto? Y bueno, eso sería como otra forma de ver ese tema de proceso productivo. Entonces, ya saben, tenemos como dos grandes variaciones, que sería el sistema pull y sistema push. Y dentro de eso se puede generar este tipo de procesos productivos, ¿cierto? Ese flujo de mercancías, de materias primas, hasta convertir en producto terminado. Vamos a ver esa línea recta. Esto sería como esta, la imagen. Van operarios, y los operarios están cada una de esas estaciones, o hay veces no hay operarios, ¿cierto? Está totalmente automatizado. Lo más importante de esto es que la producción sigue una secuencia lineal. Esto no va de un taller a otro, sino el producto va pasando más recta, continua, ¿cierto? Diseño orientado al producto. ¿Qué se hace? ¿Por qué se genera este tipo de producción? Porque queremos producir para formar inventario, tener alto volumen de producción, todo estandarizado. Podemos poco calificar y procesos altamente automatizados, ¿cierto? De producción. ¿Qué se hace? ¿Cierto? Producción en masa o en serie, producción continua con procesos más automatizados y más estándares. ¿Cómo es esa producción continua? Por ejemplo, salsa de tomate. Ustedes ven, ese sistema productivo es en línea recta, ¿cierto? Altamente automatizada y nunca para, nunca pararía, ¿cierto? 4 horas funcionando, solamente pues pararía para hacer mantenimientos, arreglos de la producción. Listo, pues ese sería el primer tipo de producción. El segundo tenemos este talleres, producción por talleres, lo que yo les venía comentando. Pueden observar. El producto pues va no en una secuencia, va de un taller a otro. Se puede generar varios productos. Y a ver entonces, que los flujos de trabajo no están normalizados, ¿cierto? La distribución en planta está orientado a un proceso, no al producto como tal, sino al proceso o al sistema que funciona, ¿cierto? Que sería ese, el sistema. ¿Por qué al proceso? Porque está orientado a generar talleres que cumplan con ciertas capacidades o competencias que hagan ese producto más valioso, ¿no? Que vaya generando más valor. Entonces, por ese motivo, se genera también equipos productivos flexibles y mano de obra también calificada, ¿no? En este caso no tendremos como una mano de obra eh, sin calificación, sino altamente calificada, precisamente por eso, que como son talleres, cada uno debe saber exactamente su parte del proceso, ¿cierto? Y en este caso sí debería tener producto, un equipo flexible. ¿Por qué? Que un operario puede pasar de un taller a otro taller, caso tal de que se les requiera más producción de un producto de otro, ¿cierto? Entonces, este tipo de producción, los operarios sí son altamente cualificados y
flexible, ¿no? Pueden pasar a hacer tareas de un taller a otro. Como por ejemplo, yo hice la empresa de Corona, ¿cierto? Corona, pues es la empresa que hace lavabos, que hace grifos, ¿cierto? Toda la cerámica, entre otros, ¿no? Entre otras cosas que ellos hacen. Y su sistema de producción es por talleres. Entonces, recuerdo que las personas que estaban en un taller sabían hacer lo de la otra mesa, ¿no? Lo del otro taller, con ese sistema de flexibilidad. Bueno, el otro sistema es por proyecto, como les estaba comentando. El producto pues está completamente quieto debido al tamaño, ¿sí? No se puede mover el producto. No existe como tal flujo de producto, pero sí una secuencia en las operaciones. Claro, debe haber una secuencia, debe haber tiempo, debe haber unas actividades, unas locaciones, tal, y unos recursos, todo lo que se maneja en proyectos. El producto es muy grande y pesado, muy complejo, o va a utilizarse en el lugar donde se transforma. Entonces, todas las máquinas, herramientas, personal y material se desplazan hacia el lugar de emplazamiento. La distribución en planta, pues, es un componente fijo, ¿no? No se mueve como tal. ¿Qué sistemas de producción, qué tipos se utilizan en esto? Básicamente, solamente se hacen proyectos full, ¿no? Es decir, yo pido mi producto y después va llegando como tal, voy a recibir el producto, ¿no? No es que produzcan para inventario, sino producen bajo pedido. Son productos únicos, ¿no? Son productos que no se repiten, básicamente son modelos únicos y importante también tener el proceso de planificación y control del proyecto, ¿no? Todo el tema de gestión de proyectos. También se genera pues personal cualificado y no cualificado, y el equipo es también de uso general, ¿no? Tenemos este tema en U, ver, hay una entrada, un almacenamiento, ¿cierto? Ese triangulito significa almacenamiento, y el producto va desde la entrada, va como por secuencia, ¿cierto? En este caso no son talleres, sino son células de trabajo o estaciones, ¿cierto? Entonces va pasando de una estación a otra. Y el operario, pues, puede ir verificando tanto en un punto como en el otro, ¿cierto? Son operarios polivalentes, como se llama. Y ahí va pasando, pues, esos productos hasta llegar a un inventario de salida, ¿cierto? Es importante también entender que dentro de esas células de trabajo también se generan inventarios, ¿no? Son 3 tipos de inventarios. Inventario de entrada de materias primas, el inventario en salida, que serían esos 3 tipos de inventarios. Bueno, en este caso sí se sigue una secuencia lineal, como lo vimos. Hay una distribución en planta en células de trabajo, lo que le había comentado. Cada célula está compuesta de varios trabajadores y varias máquinas que fabrican varios productos similares. Se pueden generar varios productos en este tipo de sistema, o sea, no es para un producto genérico, sino diferentes tipos, categorías de productos. Y este sistema combina la eficiencia de la distribución por producto y la flexibilidad de la distribución por procesos o funciones. ¿Sí? Eso sería como esos tipos de producción, de sistemas productivos. Dentro de esos sistemas, pues hay métodos de trabajo, ¿cierto? Como de hacerlo mucho mejor, que sería en este caso el
sistema justo a tiempo, JIT, Just in Time. Este tipo de temas pues nació por allá con el modelo Toyota en Japón, ¿cierto? Donde se tenía que producir bajo ciertas especificaciones de no tener tiempos de demora, tiempos de entrega minimizados, y no se manejaban inventarios grandes, ¿cierto? Se manejaban inventarios cortos por esa misma flexibilidad, esa rapidez, ¿no? Que se va generando todo. Este sistema justo a tiempo pues también a partir de eso, de esa producción de vehículos. Perdón. Listo. Bueno. Entonces, el diseño del sistema de producción tiene diferentes decisiones estratégicas que configuran la estructura productiva de la empresa. Debe estar pues de acuerdo con los objetivos de producción, exigen pues también un horizonte amplio de planificación. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas veces las empresas comienzan siendo pequeñas, ¿no? Siendo una empresa, por ejemplo, de garaje, por así decirlo, ¿no? Va creciendo. Entonces, eso exige que se planee un horizonte amplio de planificación, ¿cierto? A futuro. Podemos planear un diseño de planta para hoy porque nos puede quedar pequeño, ¿no? Se puede quedar como corto. Y también exige pues una información detallada y completa, ¿cierto? De todo lo que es tema productivo. Dentro de esos temas, pues, hay que mirar esa localización, ¿cierto? De las plantas de producción, la capacidad de las instalaciones de producción y la tecnología que usa, el personal de producción y otras decisiones del sistema de producción, ¿cierto? Serían como otros aspectos a tener en cuenta. Todo esto pues va de la mano con el diseño de planta, ¿no? El diseño de distribución, ¿cierto? La distribución de planta. Entrenamiento. Bueno, eso sería. Dentro de la localización de las plantas de producción, lo que nos va a exigir es un lugar, ¿cierto? De ubicación de las plantas de producción, de almacenaje y de distribución, ¿cierto? Serían esas tres ubicaciones físicas. Y también tendríamos que mirar esas capacidades, ¿no? Lo que yo les estaba comentando de cuánto periodo, ¿no? Cuánto periodo vamos a tener este diseño y cuándo vamos a cambiar. Muy costoso, ¿no? Yo creo que es una de las cosas más costosas cambiar de sistema productivo, ¿no? Cambiar de una planta a otra. Bastante complejo. Entonces esa parte es importante tenerla en cuenta. Ya miramos por qué se selecciona un sistema productivo, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para seleccionar ese sistema productivo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Características del producto, volumen de fabricación, desarrollo técnico que exista en ese sector productivo, ¿sí? Porque pronto no hay máquinas que puedan hacer esos procesos, requiere una tecnología bastante alta, ¿cierto? También tenemos que tener en cuenta las restricciones, ¿no? Las restricciones técnicas, financieras, comerciales y humanas, ¿no? Tendríamos que tener en cuenta. Y en el tema de distribución en planta, pues todo eso va a ser un insumo para generar esa distribución en planta, o lo que se llama en inglés layout, ¿no? Lo que se dice layout. El layout, lo que va a hablar es esa disposición física de puestos,
materiales, almacenamiento, por supuesto, servicios en general, lo que usted presta ahí a bodegas, por ejemplo. ¿Qué servicios se pueden generar en esas bodegas de almacenamiento? Por ejemplo, etiquetado, ¿cierto? Ponemos la etiqueta, se puede generar también una división del producto dentro de la bodega, se puede hacer una reenvase, como se llama, por reenvase. También se puede generar diferentes tipos de almacenamiento, ¿no? De acuerdo a los productos. También hay productos que no son compatibles unos con otros. Por ejemplo, los alimentos y jabones en las estanterías no se podrían mezclar, ¿cierto? Genera una contaminación cruzada, pues también lo tendríamos que tener en cuenta. ¿Cuál es el objetivo general de esta distribución en planta? Pues incrementar la productividad, mejorar los tiempos de producción, también los costos, tener en cuenta otros subobjetivos como optimizar el material, producciones, equilibrarlo es que no todo el volumen en producción se quede en un solo taller, en una sola célula, sino que podamos tener, por ejemplo, varias máquinas que hagan el mismo trabajo para poder equilibrar todo el proceso, que no vaya a haber cuello de botella. Hay que alcanzar una flexibilidad adecuada y adecuar las condiciones de trabajo, ¿no? Es bastante importante. ¿Cómo podemos hacer un sitio de trabajo mejor para que alcance, que no tenga que hacer movimientos? Pues sería como planificar. ¿Cuáles son las necesidades de distribución o redistribución en planta? Entonces, ¿por qué se hace esto de distribución en planta? Porque se genera pronto un proyecto, ¿sí?, de nuevas plantas de producción, porque se va a pensar en una bodega, ¿cierto? Se va a pensar de pronto en la modificación de plantas actuales, se va a hacer un cambio de bodega, ¿sí? Una vez me tocó, por ejemplo, hacer este tipo de cosas, y hay que planificar la ampliación o reducción de las plantas, la modificación de métodos de trabajo, ¿cierto? Como una reingeniería de procesos, que también factor que genera ese diseño de planta, ¿no? Ese nuevo diseño que vamos a producir. Factores determinantes en el layout. ¿Qué factores son importantes en esa distribución en planta? Entonces, materias primas, ¿no? Materias primas, por supuesto, bastante importante. Saber qué materias primas son las que tenemos. ¿Cuáles son esos productos que van a estar en curso? ¿Cuáles son los productos terminados? Esos desechos que se van generando en todo el proceso productivo. Porque hay también desechos, no hay desperdicios, desechos de aceites, no sé, sobras, recortes, todo de desechos, pues se tiene que tener en cuenta, ¿no? En planta. Palajes, accesorios, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de materiales que se usan, insumos como tal, proceso productivo. Hay que tener en cuenta también la cantidad y el tipo de material, ¿sí? El método de producción, lo que estábamos hablando al principio, de manipulación y almacenamiento de esos materiales. ¿Qué más tendríamos que tener en cuenta para diseñar en planta? Equipos, herramientas, número de unidades, ¿cierto?, que se hacen en cada célula. El factor humano, ¿cierto? El factor humano que les estaba comentando, si es obra calificada, mano de obra no calificada, directa e indirecta, ¿cierto? Condiciones de trabajo, la seguridad industrial, ¿cierto? Por supuesto. Lo que les estaba comentando, la fatiga, la motivación, entre otras cosas, ¿no? No solamente es hacer una distribución en planta porque sí, sino tener en cuenta
la motivación de mis empleados. Por supuesto, los movimientos, ¿no? El análisis de los movimientos de materiales es un factor muy importante. Hay que tratar de eliminar y reducir los movimientos y minimizar las distancias, ¿no? Los micromovimientos en las células, importante. También que dar esperas, ¿no? No nos gusta esperar, pero en ciertos puntos de los procesos de producción se genera una espera, ¿no? Se genera una espera antes de un proceso o después de un proceso. Servicios, ¿no? Hay que mirar los baños, los aseos, el vestuario, las físicas, la resistencia, ascensores, entre otras cosas, ¿no? Malacates, grúas, máquina que se requiere instalar antes de ponerla en funcionamiento. Flexibilidad, tantísimo. Factores como la satisfacción y la comodidad del cliente, el estudio de recorridos y las esperas del cliente, ¿no? Hay veces, por ejemplo, que uno va al CDA, de la revisión tecnomecánica, y hay una sala de espera, ¿no? De clientes. Realmente se diseña ese tipo de salas. Bueno, eso sería como parte, ¿no? Que se genera. Eso sería en este caso el tipo de distribución en planta por componente fijo, ¿cierto? El producto permanece inmóvil, como lo habíamos dicho. Pues cada uno tiene ventajas e inconvenientes, ¿sí? Esos en planta. Por ejemplo, en los flujos intermitentes, la ventaja es que el sistema flexible es un equipo menos costoso, menor vulnerabilidad a los fallos y se puede generar diversidad de trabajos, ¿no? Entre los inconvenientes de esos flujos intermitentes es el manejo de costos de material, costo de mano de obra calificada, baja utilización de los equipos y planificación y control. Cuando estamos hablando de un diseño en planta orientado al producto, pues ya sabemos que se dispone de líneas rectas, ¿cierto? Y propia de cadenas de producción, ¿cierto? Eso sería como ventajas, el manejo de material menos costoso, coste de la mano de obra, alta utilización de los equipos, planificación y control más sencillo y menor stock en curso. ¿Qué inconveniente vemos en este diseño? Temas inflexibles, equipos más costosos, operaciones interdependientes y trabajos monótonos. Cuando estamos hablando entonces ya de células de fabricación, se disponen entonces de forma en U, sistema de producción justo a tiempo. ¿Qué ventaja tiene? Entonces mejora las relaciones humanas, pericia a los operarios, menor traslado de materiales, menor fabricación, más sencilla, mejor supervisión y control visual, ¿cierto? ¿Qué inconvenientes vemos? Pues que tienen mayor coste, el cambio de un diseño de proceso a uno por células, es menor flexibilidad, mayor tiempo inactivo de máquinas y hay un riesgo de obsolescencia de la célula. Y se puede de pronto volver obsoleto una máquina o un
proceso, ¿no? Un tipo de proceso que ha cambiado. Entonces, ese riesgo. Vamos a ver, entonces, como cuarto punto del diseño de planta, hay que analizar también el sector industrial, ¿no? Donde está jugando la competencia, ¿no? Que estamos, qué tipo de empresa es, si es familiar, ya SA, ¿no? Sociedad anónima, el tipo de proceso, la tecnología, entre otras cosas, ¿no? Todo ese personal que necesitemos, el volumen de personal, la calificación y cuánto va a valer, pues, masa salarial, ¿no? Ese dinero que vamos a usar. ¿Qué más podríamos tener en cuenta, ¿no? Para poder hacer un diseño de planta, ¿no? También tenemos que tener en cuenta el mantenimiento de equipos. Acordémonos que las plantas de almacenamiento, esas bodegas, hay espacios para hacerle mantenimiento a los montacargas, ¿no? Hay espacios para guardar el montacargas, para cargar las baterías, para hacerle mantenimiento a los rodamientos, a los pesos, ¿cierto? A las llantas, como tal. Todas esas montacargas que hay en las bodegas. Entonces, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Diseñar ese espacio para el mantenimiento de equipos. Hay también que analizar niveles y procesos de calidad. ¿Qué significa esto? Que tenemos que asegurarnos que cada uno de esos procesos cumplan con la calidad que vamos a ofrecer. Podemos diseñar un área de almacenamiento que no cumple con los objetivos del sistema de producción. Tiene que ver con el tema de calidad, ¿cierto? De productos que manejan estandarización. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Los sistemas de información y comunicación. Solamente eso, ¿no? Hay que tener en cuenta también los sistemas en caso de emergencia, en caso de un problema, ¿no? Donde nos podemos encontrar puntos de encuentro, donde están, por ejemplo, los extintores, todo ese sistema de seguridad, tanto la seguridad como la información, ¿no? Cómo se van a comunicar entre áreas, ¿cierto? Es muy importante. También tenemos que entender esos medios de transporte. Muchas veces las empresas pues son demasiado grandes, ¿no? Y necesitan transporte dentro de sus instalaciones. Cosas, ¿no? Hay que siempre diseñar esos espacios de transporte. Si son tanto para flota propia como contratados, ¿cierto? Como el espacio donde voy a recibir material, donde voy a acomodar ese material ya, esos productos terminados, y hay que diseñar esos espacios. Bueno, por último, pues ya mirando el tema de inventarios, no hay que adaptarnos a manejar inventarios. Yo les comentaba ahí diferentes tipos de inventarios, ¿no? Están las materias primas, productos en curso y los productos terminados. Ese sería como el principal aspecto logístico, diseño de planta. ¿Cuáles van a ser esos inventarios? ¿Cómo va a ser esa fabricación para que podamos manejar las materias primas, los suministros, piezas, componentes de fabricación, otras empresas, cómo va a ser, por ejemplo, el montaje y por último, pues el producto terminado.
Eh, bueno, aquí nos está hablando de todas esas piezas, de esos insumos, ¿cierto? Que hacen parte del sistema productivo, también que hace parte del análisis. Razones para la tendencia de inventario, ¿cierto? ¿Por qué se generan inventarios? ¿Para qué hacemos inventarios? Esa pregunta es importante, ¿no? En el tema logístico, porque un inventario es como un amortiguador, ¿cierto? Yo lo veo así como un amortiguador de un vehículo, porque nos está hablando de que vamos a tratar de